60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona. El viceministro de Gobierno de Ecuador, Esteban Torres, alertó sobre la presunta intención de las fuerzas de oposición de la Asamblea Nacional de inventarse una presunta incapacidad mental del presidente Daniel Noboa para conseguir su destitución. ¿Noboa pierde espacio de acción en el Parlamento? Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Nos acompaña a esta hora Juan Manuel Fuertes, ex subsecretario de Gobernabilidad. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Sí, a la audiencia, buena tarde. Conversando sobre todo lo que ha pasado ahora en el Parlamento, voy a decir algo de lo que dijo Torres, ¿no? Él dijo, tanto susto le producen a la troncha política antigobierno. En la Asamblea, los números del presidente Noboa en popularidad e intención de voto que ahora han planificado, incluso hasta inhabilitarle políticamente, inventándose y reeditando la vieja confiable de la incapacidad mental. Eso fue lo que dijo Torres en su cuenta de Twitter. Pero más allá de las especulaciones sobre las condiciones del presidente de la República, ¿qué significan políticamente estas pugnas con la Asamblea Nacional para la gestión política de este gobierno? Bueno, en la disputa política, cada sector trata de posicionarse y de afectar el capital político de los adversarios. Además, hay que destacar que desde el punto de vista humano, y esto trasladado a la política suele ser mucho más agudo, la búsqueda de venganza, de revancha por resentimientos, de acuerdos que se quebraron, incide para que esta disputa política genere una serie de circunstancias a partir de las cuales desde el gobierno o desde la oposición se trata de afectar a los adversarios. Y no sé si de chiripa o porque hay inteligencia, si no estratégica, al menos táctica en el gobierno, le está saliendo bien. Porque el señor Torres, cada vez que sale en las últimas semanas, termina posicionando agenda, más allá que incluso algunas de sus apreciaciones, comentarios, sugerencias o lo que sea, son un auténtico disparate. Ahora, pero lo cierto es que la oposición a su vez se deja seducir por estos fuegos pirotécnicos y hoy vemos que como una muestra más de la mediocridad política que caracteriza a varias instituciones de nuestro país, otra vez hay un enfrentamiento respecto de algo que en lo personal me parece inverosímil que alguien medianamente serio haya planteado como posibilidad, que es esto de la declaratoria de loco del presidente, porque antes que no existía normativa expresa, podría interpretarse y por allí que exista algún exabrupto. Pero hoy que tenemos detalladas las causalidades y los procedimientos para un caso como esos, es un disparate que a alguien se le ocurra plantear para que en serio se destine. Bueno, no es raro que los asambleístas desconozcan las normas, ¿no? No es raro en este país. Ahora, Gis, lo que sí es indudable que se persiste en esta suerte de personalidad histriónica en la Asamblea Nacional. Y digo nuevamente, se dejan seducir por estos fuegos artificiales, porque mire, ayer dedicarle prácticamente casi toda la sesión para sacar una resolución respecto de la publicación de esta para hacerle un revista exhorto norteamericana. Al presidente.
Es un auténtico Se pasan de disparate. Desde exhorto lo en político exhorto está que bien no. que se preocupen, pero con 10 minutos habría sido suficiente. No, y además para eso ya estuvo la canciller, ya anunció, ya dijo, ya hablé con los cancilleres, ya estoy tratando de que esto no se vaya más lejos. Ese es su trabajo. Pero de los asambleístas, qué ganas de perder el tiempo, ¿no? Es impresionante. Y seguramente, como no sabían la norma, por ahí se arrepintieron y dijeron, mejor no solo hagamos un exhorto. Bueno, no sabemos cómo fueron las cosas, unos dicen que sí, otros dicen que no. Pero ahora, considerando que al principio de la administración de Noboa celebraban los acuerdos de unanimidad con el legislativo para la aprobación de las leyes que enviaba el ejecutivo. Y mire usted, en esa época decían, pues, cómo ha madurado la asamblea, los políticos ahora están mucho más maduros y ahora vemos esto, ¿no? Entonces, después de 6 meses, finalmente estamos regresando a la dinámica del ejecutivo versus el legislativo, que parece que no salimos de esa dinámica. Y no vamos a salir, Gis, porque en la medida que continuemos en general, con una cultura conflictiva, mediocre, y en particular en la política, esto van a ser episodios que tendrán actores con diversos rostros, la temática puede cambiar, pero básicamente la actitud va a continuar siendo la misma. El presidencialismo como sistema de gobierno genera dificultades porque todos aquellos que no participaron o perdieron la elección presidencial y no son parte de un acuerdo de gobierno, inmediatamente son opositores. Y como no existen organizaciones políticas que le doten de una mediana madurez, de una mediana profesionalización a la política, en cada coyuntura observamos que se enfrascan en debates que son absolutamente intrascendentes. Pero Juan Manuel, entonces, para las necesidades, para los problemas que tiene la ciudadanía. Lo que usted me está diciendo, pero Juan que Manuel, a los políticos les encanta. Y esto, insisto, no va a terminar aquí. Por el contrario, mientras más nos profundicemos en el periodo electoral, vamos a seguir observando estas incoherencias, tanto de la oposición cuanto del gobierno, porque ahora, hace momento usted pasaba una nota, Gis, en la que, a propósito del inicio supuesto o real, no sé, de la construcción de esta nueva cárcel en la costa ecuatoriana, el presidente habla de que allí van a estar en un encuentro corruptos, delincuentes, narcotraficantes, en fin, pero resulta que con esos corruptos, con los que ahora se los llama narcopolíticos, el presidente Noboa pactó al inicio de su gestión y estuvo cogido de la mano durante varios meses. A ver, pero Juan Manuel, entonces usted me está diciendo que los resultados negativos de este tipo de manejos políticos no quedaron asentados con la experiencia que ya hemos tenido en el gobierno, del gobierno que usted participó, en el gobierno de Guillermo Lasso. No, bajo ningún punto de vista. Mire, Gis, aquí hay causas estructurales que tienen que ver con la mentalidad y también con las reglas de juego. Mientras persistamos haciendo de la democracia en términos de organizaciones políticas un sainete, usted dice que hay 78 organizaciones habilitadas para participar en las elecciones del 2025. Esto nos da la pauta de que es excesivamente difícil dotarle de seriedad a una democracia que tiene un sistema de organizaciones, de movimientos, de partidos políticos tan caricaturesco. Ahora, después de 6 meses de gobierno, Noboa tomó decisiones que han sido políticamente muy criticadas, pero fueron aceptadas por la ciudadanía, como el decreto de conflicto armado interno. ¿Cree usted que Noboa ha logrado mantener un gobierno popular en medio de medidas que resultaron completamente impopulares en otros gobiernos como en el que usted participó? Bueno, los números dan cuenta de eso y creo que en buena medida obedece a una gestión deficiente desde la oposición. Porque en vez de estar en estas veleidades sobre temas básicamente de poca trascendencia, se pierde de vista la fiscalización sobre los grandes temas que fueron materia de la oferta electoral del presidente. En algún medio, incluso yo señalaba horas atrás, que por ejemplo, la oposición no le ha prestado la menor atención a esta decisión del Ministerio de Educación de
eliminar la posibilidad de que los estudiantes secundarios pierdan el año por falta de rendimiento. O sea, lo mínimo que me asalta, y creo que le pasará a usted, a otros ciudadanos, es verificar si esta medida realmente favorece al mejoramiento de la calidad de educación, porque siempre están atosigándonos con el discurso que la calidad de la educación en gran medida va a determinar el futuro del país. Bueno, estoy completamente de acuerdo con usted. Al menos debería ser controvertida, pero resulta que sobre esos temas serios la Asamblea no se ha preocupado un segundo en dedicarle alguna atención. Pero dicen que están preocupados por todo, que se preocupan tanto por todo que tienen tiempo de hacer el exhorto que les dé la gana, para lo que sea. Ahora, otro ejemplo de esto es el incremento de 3 puntos en el IVA. ¿Por qué esta medida no resultó un golpe político para el gobierno según las encuestas? ¿Por qué considera usted? ¿Por lo mismo? ¿Por la mala oposición que tiene? Bueno, me parece que el post-aprobación sí muestra la deficiencia de la oposición. ¿Por qué? Se nos planteó esta iniciativa legislativa de incremento tributario justificando que estaba destinado al combate que el Ecuador, el país del Estado, tiene que librar contra la delincuencia particularmente proveniente del narcotráfico. Y se apoyó desde varios sectores, no solo políticos, sino también sociales, esta que es una medida sin duda alguna que nos golpea a todos. Bueno, resulta que tiempo después de esa aprobación, lo que nos dicen es que era uno de los requerimientos del Fondo Monetario Internacional para tener un acuerdo y consecuentemente un empréstito internacional. Esto significa, en otras palabras, que el presidente de la República no les mintió a sus adversarios políticos, nos mintió a todos los ecuatorianos. Pero este tipo de situaciones que la oposición está llamada a fiscalizar, a tratar de, en el enfrentamiento político, incluso tomar como argumento para reducir el capital político del mandatario, no ha sido tomado en cuenta. Por eso digo que, en gran medida, el que el presidente de la República, incumpliendo gran parte de su oferta electoral, esté con esos números que, a pesar de haber disminuido, son importantes, en gran medida obedece a la falta de responsabilidad y de sensatez estratégica de la oposición. Ahora también nos estamos enfrentando a un incremento en el precio de los combustibles. Económicamente, el peso de la política económica ¿lo está asumiendo o se lo está cargando a la ciudadanía, considera? Bueno, me parece que uno de los errores más graves que cometió no el gobierno, sino directamente el presidente Guillermo Lasso, es echar al traste cuando dispuso en esa movilización inicial que estaba efectuando la CONAIE en junio del 2022, cuando dispuso que le tomen preso al presidente de la CONAIE, y con eso produjo un levantamiento indígena que terminó quebrándole las piernas al gobierno y finalmente luego fue rematado y tuvo que decretar la muerte cruzada. Digo, eso hay que imputarle como un gravísimo error, porque ya habíamos logrado de alguna manera avanzar, que vaya creándose conciencia ciudadana respecto no solo del perjuicio económico, sino de la inmoralidad que significan estos subsidios generales de carácter regresivo, porque sostuvimos los problemas de gobernabilidad durante todo el tiempo que, de acuerdo a la fórmula que dejó decretada el presidente Lenín Moreno, un incremento mensual que tenían los combustibles. Allí era el espacio más peligroso para un levantamiento indígena y no pudieron hacerlo. Y resulta que luego, fue el plan. Por esta imprudencia del presidente, se echó al traste no solo con lo que se había venido desarrollando, sino que tuvo que disminuir mucho más en las negociaciones el precio del valor de los combustibles. Es decir, se quedó sin efecto el subsidio que ya estaba de alguna forma amainando. Entonces, me parece que en este orden de cosas, con la honestidad intelectual que el análisis amerita, hay que reconocer al presidente Noboa que ha tenido los arrestos para asumir que es un problema duro,
pero que en que además de ser un problema duro, tiene que ver no solo con los problemas fiscales, sino también con la justicia social. Totalmente. Y no solo que es un problema duro, sino que este era un plan, como usted lo mencionó, de los últimos gobiernos que intentaron poner en marcha y pues no tuvieron ningún éxito. Entonces, claro, hay que reconocer que también es una valentía el tomar al toro por los cuernos y hacer lo que se tiene que hacer, ¿no? Y lo que sorprende es bueno, también creo que utilizó bien su momento de popularidad, lo que no hizo Guillermo Lasso, por ejemplo. Considera además que las políticas económicas de Noboa han representado un cambio estructural en las finanzas del Estado, tomando en cuenta que la recaudación de tributos, por un lado, no ha tenido pues el incremento exponencial que se esperaba. Es que allí precisamente, Gis, es donde debería centrarse la responsabilidad de una oposición, porque cualquier gobierno tiene 3 cinturones que deben generar 3 balances. El balance de gestión política, el balance de gestión macroeconómica y el balance de gestión pública. Pero, lamentablemente, de lo único que hay alguna preocupación es de efectuar análisis respecto del desempeño político del gobierno. Uh-huh. Y en el tema macroeconómico y en el tema de la gestión pública, prácticamente eso está intocado y los especialistas en cada materia deberían ser parte de los recursos en cuanto a sus análisis para que desde la oposición se evalúe, se fiscalice el desempeño en lo macroeconómico y en la gestión pública. Pero digo, desafortunadamente seguimos encerrados en este círculo en donde exclusivamente los temas políticos son aquellos que llevan a perder el tiempo en algunas instancias fundamentalmente legislativas. Uh-huh. Y sobre todo en una carrera hacia las elecciones que están tan cerca, ¿no? Eso también cambia siempre el panorama político. Eso agrava. Uh-huh. Yo le agradezco muchísimo. Muchas gracias por habernos acompañado. Y a la audiencia. Buena tarde. Nos acompañó Juan Manuel Fuertes, ex subsecretario de Gobernabilidad. Notimundo a la carta.